Muy bien, buenas noches a todos. Permítanme ver si estoy grabando. Sí. Buenas noches, mi nombre es Juan Miguel Badilla, formo parte del Ministerio de Vida U y hoy tenemos una charla bastante interesante. Eh, Vamos a hacer una breve introducción. Déjenme un momento que no estoy muy acostumbrado con el tema de las dos pantallas. Muy bien, ¿están viendo un PDF? Me confirman, si me hacen el favor. Sí, claro. Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Estado laico. Es muy común hoy en día nosotros estar navegando por Facebook o tener un interrogante sobre algún tema y es muy común que nosotros busquemos principalmente dentro de las redes sociales, dentro de noticias o dentro inclusive del mismo Google, ¿verdad? Es universal la búsqueda del Google. Em, el Estado laico no se queda atrás también con esto, ¿verdad? Empezando, si nosotros lo buscamos por Google, encontramos, de hecho esto lo acabo de hacer hace menos de 2, 3 horas sobre las fotos y me encontré con un montón de imágenes, ¿verdad? Que básicamente lo que dice es la diferencia entre el Estado y la Iglesia, que es el Estado laico, un Estado completamente que mata a Dios, un Estado completamente totalitario o secular. Entonces vemos como muchas diferencias que hay, ¿verdad? Inclusive el problema como tal también se ve desde, o sea, hay noticias dentro de Costa Rica o a nivel mundial. En el caso de Costa Rica, estas noticias fueron de ayer y de hoy. Entonces vemos que es un tema, por decirlo así, como de moda, digamos, que causa mucha euforia dentro de la misma sociedad costarricense, ¿verdad? Y dentro de otros lados, ¿verdad? Tenemos en el caso lo que es de España, tenemos casos también lo que fue Chile, que hace poco las noticias que vimos dentro de las protestas en Chile, que quemaron varias iglesias y varias noticias que mencionaba que Dios había muerto en Chile, ¿verdad? Entonces vemos como afirmaciones hasta cierto punto muy fuertes, ¿verdad? Y si entramos en lo que es nuestras redes sociales, que estamos bombardeados día con día, ¿verdad? Y que estamos muy acostumbrados a utilizar, vemos que mucha información, digamos. Vemos estados desde que no se puede gobernar la política, no se puede gobernar un gobierno si no es con Dios. Vemos críticas dentro de Twitter, vemos imágenes en las noticias, vemos dentro de las mismas propagandas de las noticias, noticieros, afirmaciones sobre el Papa, vemos comentarios como por ejemplo de este señor que menciona como su punto de vista sobre el Estado laico y nosotros como costarricenses, digamos como que eso lo tomamos como si fuera santa palabra, ¿verdad? Y lo creemos como tal, ¿verdad? Entonces, nosotros como Viadut tenemos esa duda, ese interrogante que quisimos compartir con ustedes hoy y llegamos a lo que es el Estado laico como tal, qué es y qué no es. Es en realidad la diferencia entre la iglesia y el Estado, no se pueden mezclar, se pueden mezclar. Para ello, trajimos a dos de nuestros amigos, a Dani Pérez y a Artur Mena. Ellos son apologistas. Chicos, no sé si les gustaría como presentarse. En este momento voy a dejar de compartir para introducirse a ustedes, para que ustedes puedan compartir un poquito quiénes son, un poquito sobre ustedes y que nos comenten sobre, como tal, qué es el Estado laico. Preséntese usted primero, Arthur, adelante. Lo echo al agua. Bueno, ya que Dani ya me echó al agua. Un saludo a todos. Mi nombre es Arturo Mena. Eh, yo soy parte de una congregación que se llama Tribu Unánimes. También soy parte de un ministerio que se llama Diálogo CIF. Y pues también hago pues mis charlas de apologética pues aparte también. Me gusta mucho lo que es la apologética, la política. Me gusta también el tema pues, de hermenéutica, la palabra de Dios, la ciencia y también cómo todo esto en vez de estar en conflicto más bien se reconcilia y reconcilia la realidad de muchas cosas. Eh, mm, Soy ingeniero en sistemas y sin embargo pues estoy estudiando mi carrera en matemática también. Y sí, más que todo sería eso de mi parte. Vamos a ver, estoy en contra totalmente del Estado laicista, incluso del camuflaje del Estado laico que le quieren meter también a veces. Y también pues sí conozco a Miguel, a Miguel, sí, exactamente, y a mucha gente de Vidaú también, y a Dani, que también hemos dado pues varias charlas ya juntos en iglesias, en seminarios también que hemos hecho, y pues sí, eso sería mi parte.
Miguel, creo que estás hablando en mudo. Don, aló, aló, Ahora sí, listo. ya. Ahora sí. Listo. Problemas del modo virtual. Listo, Dani. Sí, pero de ahí me disculpan porque tuve un pequeño problema técnico y vieras que ahí ¿cómo se llama? No sé, se me desconectó el internet, se me desconectó, tuve que volver a entrar. Bueno, mi nombre es Dani Pérez, me congrego en la Iglesia Comunidad Cristiana de Adoración y Júbilo. También, al igual que Artur, pues somos colegas en el Ministerio de Apologética, Diálogo CIP, Ciencia, Investigación y Verdad. Soy estudiante de Teología y Apologética en el Seminario CEPA y también ahí soy profesor. Soy administrador de empresas, gracias a Dios, y también formo parte del partido político Unión Liberal, gracias a Dios, entre otras actividades que por dicha ahí estamos caminando adelante y para mí es un honor estar acá. Buenísimo, muchas gracias chicos por presentarse. Primero que todo, me gustaría como definirles un poco, vamos a estar hablando sobre el Estado laico, valga la redundancia. Siéntanse en completa libertad, si saben sobre el tema o quieren hacer comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta, siéntanse en total libertad de levantar la mano o escribirlo por el chat, por medio del chat. Inclusive ahora, Edu, puedes mandar el form por acá, si me haces el favor. En ese form vamos a estar solicitándoles su información, digamos, su información no como tal, su punto de vista sobre la charla como tal, qué les gustaría que otro tipo de charlas les gustaría recibir por parte de nosotros y algunas preguntas que les gustaría como hacer quizá como de forma anónima, si no se anima a hacerlo en el vía chat. Y igual, pueden perfectamente levantar la mano y le daríamos el turno para que comente o para que hable. En este momento, el podio es de ustedes, chicos. Bueno, gracias ahí por cedernos la palabra. Esto me cayó como anillo al dedo porque el pastor de Artur, Sócrates, me pidió el favor de que escribiera un artículo para el blog sobre el Estado laico y le puse así mismo, Estado laico, ¿qué es y qué no es? Ujú. Y curiosamente, cuando estaba hablando con Juan Miguel, ¿verdad? Mi estimado Juan Miguel, él me dijo, ¿cómo qué le podemos poner a la charta? Yo dije, pongámosle el nombre del blog, el nombre del post. Estado laico, ¿qué es y qué no es? Porque cuando hablamos de un tema, nosotros tenemos que tener muy claro qué es algo y qué no es, para que no cometamos errores, ¿verdad? Y no terminemos cometiendo injusticias o cayendo presas de la desinformación. Bueno, ¿qué es Estado laico? Cuando hablamos de Estado laico, estamos hablando de una separación entre la Iglesia y el Estado. Todos sabemos que la Iglesia y el Estado son dos instituciones. Estamos hablando de la Iglesia a nivel institucional, porque podemos hablar de la Iglesia en dos aspectos. La Iglesia como cuerpo de Cristo, que está compuesta por cada cristiano alrededor del mundo, y la Iglesia a nivel institucional, es igual con el Estado. Tenemos dos modelos de Estado laico que son ejemplos para muchas personas, que es el modelo de Estados Unidos y tenemos el modelo de Francia. El modelo de Estados Unidos, desde que Estados Unidos se fundó, y digo esto, de que Estados Unidos es uno de los países más religiosos del mundo, uno de los países más cristianos del mundo, para nadie es un secreto. Y les cuento una cosa, Estados Unidos desde que se fundó es un Estado laico. Dice el famoso teólogo R.C. Sproul, que ya falleció en el año 2015, perdón, en el 2017, dice que el principio de la separación iglesia-estado tiene como finalidad proteger los derechos de las personas religiosas a practicar su religión sin interferencias ni prejuicios de parte del magistrado civil. De hecho, la primera enmienda garantiza el libre ejercicio de la religión. Las personas de todas las religiones, independientemente si son cristianos, judíos, musulmanes, hindúes, budistas, son igualmente toleradas bajo la ley. La idea es proteger los diferentes credos. Ahora, la idea es que el Estado, en un Estado laico, el Estado no se meta con la iglesia. Si nosotros nos ponemos a ver, en países europeos, se han detenido y se han llevado incluso presos a decir alguna afirmación políticamente incorrecta en contra de la homosexualidad o de la ideología de género. Ahí vemos una clara intervención del Estado. La idea del Estado laico es proteger a las personas de fe. Yo creo que todas las personas que estamos aquí somos personas de fe y lo que queremos es ser protegidos.
El concepto de separación iglesia-estado es válido en tanto que se entienda que hablamos de instituciones diferentes con sus propios propósitos, alcances y recursos. Estamos hablando de instituciones que son independientes entre sí. Ahí ya nos queda claro de qué habla el modelo gringo. Por otro lado, tenemos el modelo francés, que parte de la Revolución Francesa. El modelo francés es un modelo claramente anticristiano, donde mataron personas de fe por oponerse a la revolución. Entonces, cuál es el Estado que el PAC quiere en este país? Bueno, próximamente lo vamos a ver para yo cederle la palabra a mi hermano y amigo Arthur. Sí, exacto. Yo quería, perdón, muchachos. Listo, se me cayó aquí una cosa. Yo quería complementar las palabras de Dani de las diferencias entre un Estado laico y un Estado laicista. El Estado laico es aquel que no se mete con las personas de fe, no se mete con lo que diríamos con las instituciones religiosas, entre las cuales es que está el cristianismo, la Iglesia Católica, póngale la religión que quiera. Más bien es digamos que el Estado que permite la libre expresión de la religión. Desde que se fundó Estados Unidos, ellos, vamos a ver, fueron fundados por colonos cristianos sumamente conservadores y desde allí, bueno, luego se fue corrompiendo un poquito más el tema, ¿verdad? Con los partidos como el Demócrata, que ahorita está pues más corrupto que nunca. Pero lo que olvidamos es que estos derechos, estos principios son establecidos para que el Estado no se meta con las creencias de las personas. ¿Qué pasa? Tenemos ahorita un gobierno que estamos viviendo, que es el gobierno del PAC, que lo que quiere es hacer un Estado laicista. Es algo distinto. El Estado laicista es aquel que usted no le permite ejercer su religión con libre expresión o su declaración de fe, porque si eso va en contra de las políticas, reglas o estatutos del Estado, como diríamos más adelante, ¿verdad? Papi Estado, como se conoce a veces en el lenguaje progresista. Entonces, ¿qué pasa? Te pueden censurar, te pueden meter a la cárcel, hasta te pueden matar. ¿Cuál es un ejemplo de un Estado laicista? La República Popular de China. Bajo el liderazgo de este hombre, se me olvidó el Corea nombre. del Norte también. Corea del Norte también, pero este es, ¿cómo se llamaba? Este es presidente, bueno, no el presidente, el líder comunista de China. Mao Zedong. No, pues sí, Mao Zedong fue uno de los primeros que estuvo allí, pero eh, se me olvidó el dato aquí El actual, Xi Jinping. El actual Xi Jinping, sí, Xi Jinping, que diga, Xi Jinping. Cierto. Exactamente. Este señor tiene una visión de Estado laicista en la que si usted dice algo o predica algo distinto a lo que el Estado dice, y en este momento quiero establecer una cosa, que en un Estado laicista algo tiene que ocupar el lugar de Dios, algo tiene que ocupar, algo tiene que ocupar el lugar de la máxima autoridad. ¿Qué pasa? En un Estado laico, la máxima autoridad es Dios, no es el Estado, no es esta organización de personas. En un Estado laicista, la máxima autoridad es el Estado laicista, el Estado como tal, esta autoridad, esta organización de personas. Y la Iglesia pierde cualquier tipo de autoridad moral, incluso ética. Lo que el Estado establezca, esto es lo que se hace. Este es un Estado laicista. Entonces tenemos a Xi Jinping, tenemos a Corea del Norte también. Si no me equivoco, hay un otro país aquí metido en Asia. Pero para darles un ejemplo de lo que hace un Estado laicista, en China usted es perseguido por el cristiano, por ser cristiano. De hecho, casi que todas las religiones tienen su regulación bastante espesa, pero el cristianismo específicamente también. ¿Por qué? Porque el cristianismo no se doblega ante los principios y las políticas que dice el Estado. Entonces, como a Xi Jinping no le gusta esto, persigue a los cristianos. De hecho, los cristianos en China tienen que reunirse bajo tierra. Vean lo que han llegado. Y esto es, de nuevo, les explico, un Estado laicista. En el Estado laicista, el Dios, la máxima autoridad, es esta organización de personas que llamamos Estado. En un Estado laico, el Estado no se mete con la Iglesia. En un Estado laicista, sí, la censura, la interrumpe, hasta la penaliza con la muerte. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? ¿Qué deberían temer las personas que profesan una fe? Es que el gobierno con el que estamos viviendo ahorita se torne en un gobierno laicista, que en cuyo caso, ojalá que nunca suceda, y le pido al Señor que nunca suceda, de esto que estamos haciendo no sería permitido, porque nos estarían censurando y persiguiendo incluso.
Entonces, quiero que vayamos estableciendo como el contexto y la realidad y la antesala a lo que se puede volver y los peligros que hay con el camuflaje que quieren meter hoy en día con la famosa frase de Estado laico, en realidad quieren referirse a Estado laicista. ¿Qué pasa? Como dijo Dani, mucha gente ha perdido el contexto, el rumbo de qué significa cada cosa. Entonces, eso sería de mi parte. Arthur, nos menciona Efraín que eres un líder juvenil de la Iglesia Evangelista y dice que él tiene un criterio que todos debemos de saber hablarle a cada tipo de público que nos enfrentamos, ¿verdad? Como tal. Él Correcto. sugiere que sería bueno como utilizar un lenguaje quizá menos espiritual para enfocarnos quizá a una población como más abierta. En modo resumen, digamos. Oh, sí, sí, claro. O sea, vamos a ver. El problema es, y esto es algo que yo enseño en un curso de evangelismo que damos en la iglesia, ¿verdad? Pero el tema es lo siguiente, cuando se habla de muchas palabras espiritualoides, la gente no entiende, la gente se pierde y la gente termina más bien confundiéndote, encasillándote de que, no, es que ustedes son, y hoy que usar palabras que usan pandereta, ustedes son, y perdón la palabra que voy a utilizar si ofendo a alguien, de nuevo, esto es jerga que uno escucha en la calle, esto es un pandereta, esto es un ramacheco, esto es un ignorante, no sé, Dani se me escapa, Dani se sabe unas cuantas más que a veces le dicen a uno. Fundamentalista, Es fundamentalista, eso que una diputada por fundamentalista. ahí hace poco dijo que qué miedo el fundamentalismo que se está levantando en Costa Rica, pero bueno, si hablamos de fundamentalistas, ¿verdad? Entonces hay que tener la jerga, hay que manejar la jerga que que ellos tienen, pero también saber dirigirse al público en el sentido de que si yo le hablo de cosas espirituales a una persona, no lo va a entender, pero sin embargo no podemos, tan solo por eso, quitar el lado que sí le pertenece al cristianismo, que yo soy 100% defensor de esto, de que el cristianismo sí tiene injerencia en la política. De hecho, mucho de la política se basa de los principios que encontramos en la Biblia. Y no por esto nos tienen que tachar de ignorantes. Entonces, sí, es un tema que a la gente no le gusta tocar en las iglesias porque, bueno, no sé qué convicciones le tocan, pero se debe tocar, se debe manejar, se tiene que hablar, especialmente en la juventud. Ok, buenísimo. Arthur, yo quería hacer una pregunta ahora que usted estaba comentando sobre la parte como del Estado laicista, digamos, que predomina en China. De hecho, hay un autor, es un autor chino, cristiano, se llama Watchman Nee, no sé si lo ha escuchado. Tiene libros muy No. famosos como Teoría Espiritual y otros ahí que usan como otros libros de referencia. Ujú, Y básicamente lo que él menciona es que, inclusive viviendo dentro de un estado que lo persigue a él, digamos, por su fe, por su credo, por su cosmovisión, ¿verdad? ajá, Eh, Él menciona que la autoridad, digamos, viene delegada de Dios y debemos como respetarla, ¿verdad? Voy a leer textualmente. Dice, Dios ujú, siempre mantiene la autoridad que ha delegado. Dice que todo el Nuevo Testamento está de parte de la autoridad delegada. La única excepción se halla en Hechos 5:29, cuando Pedro y los demás apóstoles respondieron al consejo judío que les prohibió enseñar en el nombre del Señor. En esta ocasión, Pedro contestó diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto se decidió el hecho de que este caso de autoridad delegada había violado claramente el mandato de Dios y además había pecado contra la persona, digamos, Dios como tal. ¿Qué exacto. opina, digamos, sobre ese hecho, digamos, estar dentro de un estado que lo persigue a uno y uno como quizá, él como cristiano, ser perseguido de todo y nunca perder la visión de que la autoridad venía delegada de Dios, siempre y cuando no afecte ¿cómo decirlo? Mi cosmovisión o mi credo, mi relación directa con Dios. Ujú. ¿Cómo hace uno para limitar eso, digamos? Creo que hay algo que se nos olvida porque, y aquí de nuevo voy a criticar esto. eh, si alguien quiere rebatirme este punto, pues estoy más que abierto a que lo hagamos aquí también. Pero he visto, vamos a ver, he visto un pasaje que se usa mucho para justificar el tema de que la iglesia tiene que someterse a las autoridades. Y es lo que Pablo dice en Romanos. Ok, yo entiendo. Pero se nos olvida también la parte que Romanos dice, donde Pablo habla que las autoridades están para castigar al malhechor, para perseguir al malhechor. Se nos olvida esa parte. Entonces, cuando una autoridad no está cumpliendo lo que Dios le está diciendo o lo que se supone para la cual fue establecida, la pregunta es, ¿realmente es bien establecida parte de Dios? Y más allá de eso, si esa autoridad le dice a usted, yo soy su Dios, entonces no estaríamos cayendo efectivamente en el pecado de la idolatría.
como pasa en un estado laicista, como es el que están con el Partido Comunista de China. Lo que este autor dijo tiene sentido, pero él justamente dio dos puntos muy importantes. Él habló de que está pecando contra Dios y contra un mandamiento que Dios le dio exactamente. Y es justamente esto, cuando el Estado le dice a usted que usted para poder vivir o respirar tiene que renunciar a su fe, tiene que dejar de predicar, tiene que renunciar al nombre del Señor. O sea, perdón, pero así como Pedro lo dijo, es necesario que lo obedezcamos primero los hombres, primero Dios antes que los hombres. Entonces, allí está. ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es su máxima autoridad? ¿Un hombre que se hace llamar presidente o líder máximo o líder supremo, lo que quiera ponerse? ¿O el Dios del universo, que fue quien lo creó usted y que creó a ese hombre también? Entonces, ahí está. Creo que el balance en realidad, o sea, la historia se cuenta por sí sola, el balance, la balanza se inclina automáticamente hacia el Señor, hacia la autoridad que Él tiene. Entonces, ahora, tampoco estoy con esto, quiero decir que hay que desobedecer libremente, ¿verdad? Y hacer todo, hagamos una anarquía. No, 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 no. Lo que quiero decir es que, ¿quién es su Dios? A fin y al cabo, ¿quién dictamina su vida? ¿Los hombres o el Señor de los cielos? Eso es. Ok, bien. Efraín, en todo momento puedes interrumpir, no hay ningún problema. Si quiere comentas ahora o si quiere te doy la palabra un poquito después, usted me indica. No, no, quisiera aportando algunos extractos, algunos textos Claro, dale. y tal vez podemos convertir ahora más tarde para no interrumpir a los panelistas. Por Igual, ahora, o sea, ¿verdad? lo que tratamos de hacer es como un tipo conversatorio, no hay ningún problema, digamos. Nosotros nos ajustamos a sus comentarios, ¿verdad? Bueno, aquí les anoté algunos textos de una tesis mía que en resumen lo que dicen o a lo que se concluye en ese punto es que los principios filosóficos del cristianismo están completamente arraigados en los fundamentos, en las bases de la sociedad occidental, ¿verdad? Tan arraigados que cada vez que que una sociedad occidental se ha alejado de los principios cristianos, como pasó en la Revolución Francesa, que ahora mencionaba el compañero, como pasó con las grandes potencias comunistas, ¿verdad? Como la Unión Soviética, por ejemplo, el resultado ha sido un verdadero desastre, y desastre en el orden de decenas de millones de muertes, ¿verdad? Básicamente las mayores tragedias de la historia de la humanidad, o de las mayores. ¿Por qué? Porque, entre otras razones, y eso sin entrar en el campo espiritual, que creo que no es el que se está debatiendo en este momento, pero los valores del cristianismo como la libertad, el respeto a las demás personas, ¿verdad? El valor que tiene el individuo han sido fundamentales para el exitoso desarrollo de la sociedad occidental. Y si usted arranca el cristianismo y por ende los valores impulsados por el cristianismo, básicamente estás quitándole las bases a este edificio llamado Occidente, y eso siempre históricamente ha traído severas consecuencias. Era como el primer Exacto, aporte que quería hacer exacto, esta exacto. noche, y es un tema que está muy documentado, ¿verdad? Hay amplia evidencia de este tema. Sí, evidencia y de cientos de años de evidencia, o sea, de que cuando se olvidan los principios del cristianismo, la sociedad se va a la vorágine, así de sencillo. Y yo quisiera agregar una cosa a lo que dijiste, Frank. El comentario estuvo excelente. Yo quisiera agregar una cosa. No podemos divorciar la parte espiritual de la parte ética, de la parte moral, porque ciertamente están muy arraigadas, están conectadas, aunque no lo queramos ver en realidad. Y a esto estoy evocando a que los principios morales y éticos que tenemos o sea, salen directamente del cristianismo, no del secularismo, no del naturalismo. O sea, no tenemos simplemente un instinto de protegernos. No, 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 eso no es cierto. Para muestra un botón, ahí están todas las guerras que han sucedido. Eso no es un instinto de protección. Entonces, hay un tema espiritual que no podemos desligar de lo moral, de lo ético. Y por lo tanto, me atrevería a decir que el cristianismo tampoco se desliga del tema político y hay una conexión espiritual allí incluso. Estoy de acuerdo, estimado. Conociendo todo eso,
nosotros, digamos, es muy común escuchar dentro inclusive ok, va la primera pregunta. ¿Se considera mejor para enmarcar mejor la idea? ¿Una persona cristiana está bien estar a favor del Estado laico, digamos? ¿Hasta qué punto se considera bien? ¿Hasta qué punto se consideraría como erróneo, digamos? ¿O estaría en contra de su misma fe, digamos? Ok, Hay algo, sí, yo nada más quiero decir algo antes de darle el paso a Dani. De nuevo, las definiciones que vimos previamente. Si Estado laico se refiere a que el Estado no se va a meter dentro de los negocios de la iglesia, no hay mayor problema. Pero la pregunta es, ¿realmente esta es la intención de los gobiernos que estamos viviendo? Y se nos está olvidando que la mayoría de gobiernos de Latinoamérica están siendo influenciados por una izquierda totalmente, o sea, bueno, y perdón la redundancia, es totalitarista, autoritaria, intolerante. Pero ellos claman que son intolerantes, pero si usted piensa distinto a ellos, usted ya es intolerante. Y no solamente esto, totalmente antirreligiosa, antife, lo que sea. Si usted tiene alguna entidad imaginaria, dicen ellos, que le hace llamar Dios, usted es un error en la sociedad y usted tiene que ser erradicado, censurado o hasta muerto, ojalá. Entonces, nos están metiendo este cuento bajo la frase de Estado laico, o quieren imponer un Estado laicista. Hay Arthur, diputadas y diputados que quieren meter esto, quieren meter un Estado laicista, no un Estado laico. Entonces hay que tener mucho cuidado allí. Sí, no, nada más quería añadir ahí que hay que entender que la guerra de la izquierda radical, totalitaria que mencionas, no es contra el cristianismo. O sea, el cristianismo es un enemigo natural de este movimiento por razones obvias de la naturaleza cristiana, pero esta izquierda radical en realidad toma de enemigo a toda una gran gama de bueno, de contrincantes, no sé cómo decirles, que básicamente su única característica en común es que no defienden lo que ellos están promoviendo por intereses políticos y económicos, ¿verdad? Entonces, no solo el cristianismo el que está en la línea de fuego, la ciencia está en la línea de fuego, por poner un ejemplo, ¿verdad? Cualquier filósofo que no comparta el criterio de ellos está en la línea de fuego, y exacto. cualquier persona que no esté dentro de, de los llamados, vamos a ver, creo que se entiende el punto, ¿verdad? Cualquier persona que no esté 100% de acuerdo con ellos es un enemigo en potencia, que Es es un una error, característica normal exactamente. en los totalitarismos y es algo que vemos en China, se vio en la Unión Soviética, etcétera. Entonces, entendamos que aquí ni siquiera, el tema aquí de fondo ni siquiera es la presencia del cristianismo, ¿verdad?, en la sociedad costarricense, sino que hay un enemigo en común que tenemos, porque es la verdad, que Sí. es un movimiento que busca erradicar de la faz de la tierra, si pudieran, y intentan hacerlo sistemáticamente, cualquier forma de pensamiento que no sea Que no parte, sea la de ellos. Exacto. exactamente. Ujú. Dani, no sé si vas a decir algo. bueno, hay que tener muy claro una cosa. Cuando hablamos de un Estado laico, es un Estado, como decía Arthur, que no se entromete en el libre ejercicio de la religión. Y no solamente que no se entromete, sino que es un Estado pluralista en el aspecto de que respeta todos los credos, independientemente de los credos que sean, y permite que todas las personas de todos los credos puedan tener participación como ciudadanos. El problema es que estamos viendo aquí en Costa Rica que no estamos viendo en absoluto nada de eso. Hace poco llegó un cura y un pastor a orar por el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, el famoso búnker, ¿verdad? Irían por ahí. El nuevo edificio, y saltó la diputada Paola Vega con una camisa que decía Estado laico ya. La asamblea es para legislar, no para orar. Y de hecho hace poco en mi Twitter tuve como una especie de, no sé si llamarlo pleito, debate con varios progresistas, porque ellos me decían muchas cosas. Primero que todo, me decían que que una asamblea legislativa no es para orar, que un cristiano no tiene por qué meterse en la política. Ojo, aquí hay que hacer una distinción. Una cosa es la separación entre la iglesia y el Estado, y otra cosa es la separación entre la fe y la política. Y les voy a decir una cosa, les tengo noticias. La fe y la política no se pueden separar porque todos los seres humanos tenemos fe.
Y ninguna Correctísimo. actividad que haga el ser humano es neutral. Exacto. ¿Por qué ninguna actividad que haga el ser humano es neutral? La ciencia no es neutral, la política no es neutral, porque todos los seres humanos tenemos fe. Ya sea fe para creer que Dios existe y para pegarme a esa cosmovisión, o una fe para creer que Dios no existe y en consecuencia apegarme a esa cosmovisión. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que quieren el PAC con este Estado laico? Cambiar la religión de Costa Rica, que de acuerdo con el artículo 75, si no me equivoco, de la Constitución, dice que el Estado es confesional católico, que si bien es cierto, nosotros no somos católicos, pero en cierto modo estamos representados porque estamos dentro de la rama que se llama cristianismo. Cambiar el Estado confesional cristiano, o católico en este caso, por un Estado progresista. Es cambiar una religión por otra, porque el progresismo es una religión laica. Exacto. El progresismo tiene sus dogmas de fe, que por ejemplo no existen nada más dos sexos, existen cualquier cantidad de género y que el género es independiente de tu cuerpo, que la mujer tiene derecho a decidir, que esta vida es todo lo que hay, que Dios no existe. Esas son afirmaciones de fe. Son afirmaciones de fe igual que cualquier otro credo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final terminan cambiando una fe por otra fe y como decía el compañero Efraín, a perseguir sistemáticamente y por medio de la ley a todo aquel que no piense como ellos. El Ujú. Estado laico progresista es solamente una manipulación más del lenguaje que le hace creer a la gente que es un Estado neutral, que nosotros no nos metemos con la religión, pero que la religión no se meta con nosotros porque la política es solo nuestra. ¿Y quiénes hacen política? ¿Será que solamente los ateos hacen política? ¿No hay personas de todos los credos metidas en la política como para que usted me venga a mí a decir que la religión no se puede meter? Y no caigamos en la trampa de decir que hay personas de fe y personas que no son de fe. Todas las personas tienen Todas fe. las personas tenemos Hasta una el fe. ateo tiene Ujú. fe de que Dios no No existe. existe Tengamos exactamente. mucho cuidado con eso. Exactamente. Yo quiero decir algo y es que existe mucho, digamos, incluso dentro de las iglesias, el mito de la neutralidad. Vamos a ver, yo quiero que, perdón, deseos, detesto ser el aguafiestas aquí, pero es que no hay tal neutralidad, no existe. Usted tiene una cosmovisión que presupone fundamentos filosóficos que invariablemente va a excluir otros. Eso, por lo tanto, lo hace usted estar hasta cierto punto en conflicto con otras cosmovisiones. Entonces, cuando hablamos de neutralidad, usted tendría que tener cero presuposiciones, cero fundamentos filosóficos y en teoría usted no debería ser un ser pensante entonces. Y yo creo que todos los que nos estamos aquí, los que están escuchando y todos los que están haciendo política son seres pensantes. Bueno, diría yo, ¿verdad? Algunos es de cuestionarse. Pero bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, usted tiene presuposiciones, usted tiene fundamentos que aunque usted no quiera, en realidad están allí y definen su forma de pensar, definen su cosmovisión, su forma de ver la vida. Por lo tanto, usted no es neutral, usted tiene una cosmovisión. Eso es lo que pasa. Y usted, si usted dice que usted es neutral, usted tiene una cosmovisión que asume que usted es neutral, pero usted no tiene cómo probarlo en realidad. Porque aunque usted no lo quiera, en lo más profundo de esa base, de esa perspectiva de vida, hay algo que se opone o está a favor del tema del cristianismo o el tema de la política o algún tema que usted sabe que tiene que tomar una decisión. Bien. Voy a seguir con el hilo y ya casi les formulo las preguntas que están llegando al chat. Con base en la afirmación que nos dijo Dani, que no estamos ligados de la fe y por tanto ni el Estado ni la fe pueden desligarse, ¿verdad? ¿Por qué es más común ver dentro de la rama, digamos, cristianidad, hablando de todo el enfoque como tal, porque es más común escuchar dentro de mismas iglesias debates que hay muchas personas que están a favor del Estado laico, que hay muchas personas que están a favor del aborto, que están en contra de la eutanasia, o sea, temas tan controversiales que quizá van como en contra de la misma fe como tal, porque dentro de una iglesia, dentro de una fe como tal, va como contra ella misma, digamos? ¿De dónde nace eso? Bueno, la Biblia sí nos dice, el propio apóstol Pablo dijo, que en la iglesia se infiltrarían falsos maestros. Igual, cuando a usted le enseñan mal en una iglesia, la consecuencia de que a usted le enseñen mal es que usted le va a enseñar mal a los demás. Por ejemplo, a mí cuando yo llegué al cristianismo,
Primero, mis papás me llevaron a la iglesia cuando era niño, ya después yo tomé la decisión de convertirme, pero desde que a mí me llevaban, desde que era niño, yo escuché en los años 90 decir que la letra mata. Es más, hoy estuve dando unas clases de matemáticas en una casa y la mamá de la cliente me decía, uy, es que esos filósofos son unos locos, estudian mucho y la letra mata. Entonces agarran el pasaje de la Biblia que dice que la letra mata, lo malinterpretan y le dicen a la gente que la gente que estudia mucho, que la gente que estudia teología, filosofía, comienzan a pensar muchas cosas y se comienzan a alejar de la fe y que el cristiano no tiene por qué filosofar ni estudiar tanto y que eso es malo. A usted le enseñan eso y usted comienza a pensar que el cristianismo y la ciencia o el cristianismo y el estudio deberían de estar separados. Luego viene un pastor y predicando viene y le dice a usted, hermanos, como dice el libro de Mateo, creo que es el libro, capítulo, no sé si 21 o 22. Y Jesús le dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como cristianos, no nos tenemos que meter en la política, hermanos. Y usted comienza a absorber eso, a creerlo, a pensarlo. Y cuando usted se da cuenta, usted no se mete en la política, usted no se mete en la ciencia. Básicamente, los cristianos a lo largo de la historia nos hemos quedado encerrados de nuestros templos. Y encima de eso, no podemos opinar sobre el aborto ni sobre el matrimonio gay porque la Biblia dice, hermanos, no juzguéis, dice Mateo 7, para que no seáis juzgados. Otro versículo mal aplicado. Totalmente. Y de tantos versículos mal aplicados, el cristiano no tiene que quedarse callado, el cristiano no puede salir de la iglesia, no se puede meter a la ciencia, no se puede meter a la fe, no se puede meter al derecho. Todas esas ramas son esferas privadas, mundanas. Lo único mundano son las cuatro paredes del templo y quedémonos ahí encerraditos que Cristo viene pronto. Eso es lo que nos metieron muchas veces en la cabeza y no es así. Pésimo, sí. Y yo le digo una cosa, ¿sabe quiénes son los más contentos de que nosotros nos quedemos encerrados en nuestros templos? Los progres. Los progresistas están muy felices de vernos a nosotros encerrados. Y yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que si los apóstoles y los primeros cristianos se hubieran quedado encerrados en sus templos, el imperio romano los andaría matando? ¿No los andaría matando? Le hago otra pregunta. ¿Por qué Juan el Bautista murió asesinado por el rey Herodes? El rey Herodes era un político y Juan el Bautista le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodes le tenía miedo a Juan porque el pueblo estaba con Juan, pero aún así lo mandó a decapitar en la cárcel, lo encarceló y luego lo decapitó. Pero si Juan el Bautista hubiera dicho, no, la fe y la política no se mezclan, yo con el rey Herodes no me meto, a que lo juzgue Dios, no juzguéis para que no seáis juzgados, a Juan el Bautista no lo hubieran matado. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a enseñar la Biblia como debe de ser, no tenemos que Exacto. comenzar a tergiversar. La palabra de Dios sí dice, no juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio, dice Juan Exacto. 7:24 por un lado. Exacto. Eso significa que sí se puede juzgar, pero hay que juzgar adecuadamente. Ujú. Romanos capítulo 13 habla del deber de los magistrados. La Biblia incluso da indicaciones hasta para la política. Y la Biblia también dice en Romanos 1:20 que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles en la creación. Ahí está hablando también de la De la ciencia, ciencia. porque el universo, digamos, la ciencia es lo que estudia el universo y el universo habla de Dios. Por lo tanto, la ciencia también estudia a Dios. Entonces, mentira de que el cristianismo no se puede mezclar con nada de eso porque todas las personas en este mundo son personas de fe. Si no tenés fe cristiana, vas a tener fe en el marxismo, en el progresismo, en el Secularismo, nihilismo, naturalismo. en cualquier otra Ujú. cosa, pero vas a tener fe. Ujú. Adelante, Arthur. No, honestamente no tengo nada más que agregar a lo que dijiste, sino que, pues, desafortunadamente creo que la ignorancia y la mala aplicación, la mala exégesis se ha colado en los púlpitos de las iglesias, no solamente en Costa Rica, sino alrededor del mundo, y hemos caído en tal ignorancia que ahora hay cristianos que tal vez no voluntariamente replican estas malas enseñanzas y otros pues que tal vez sí lo hagan de mala forma, pero mi punto es que esto ha vuelto que el cristianismo se vuelva algo nominal, algo cultural y no algo vivencial, no algo filosófico del punto que usted acepta esto y usted lo vive. Ya el cristianismo no se volvió eso, ahora usted dice que yo soy cristiano y usted es como cuenta como uno más. En vez de hacer esa división
digamos, aquí voy a decir un poco de términos ya del cristianismo, esa santidad que nos separa del mundo, ya casi que ya no existe, está como esa línea ahí medio borrosa, porque usted era cristiano, bueno, pero usted está a favor del aborto, sí, usted está a favor del matrimonio homosexual, sí, usted está a favor del cambio de género, sí, ¿y qué estamos viendo? Lo que dije, mala enseñanza, mala exégesis y, de nuevo, cristianismo nominal, no, nada vivencial, y eso es algo que creo que debería preocuparnos a todos, que deberíamos examinarnos y ver si estamos tomando el cristianismo de forma vivencial, no nominal. Okay, básicamente podríamos decir que se ocupa un cristianismo más crítico y menos conformista, digamos, hasta cierto punto. Exacto, totalmente, totalmente. El libro de Hechos es toda una historia de cómo los cristianos se metían en problemas. ¿Por qué? Porque la fe se metía en la política y como consecuencia de eso los andaban buscando. Es justamente eso. No, vean incluso que la misma Biblia nos dice, la fe y la política no están separados. Más bien, la fe trata de decirle a la política qué es lo correcto que hay que hacer. Okay, No lo que digan, no, yo no quiero, es que no me gusta esto, ¿verdad? Porque no quiero, no, es que así no funciona. Ser humano, usted fue creado por Dios y este es el mundo de Dios, bajo las leyes de Dios y la realidad que Él creó. Okay. Si usted no va conforme a esa realidad, pues, buena No, suerte. Ok, y buenísimo. yo te Vamos digo a seguir una aquí cosa. con los comentarios. Ah, sí, Dani, ¿te das un comentario? Sí, claro, yo te digo una cosa. Si la fe y la política no se mezclan, porque hoy en día nosotros vivimos en una sociedad donde creemos que todos los seres humanos somos iguales, tenemos dignidad, hemos sido hechos por nuestro creador con derechos inalienables, ¿por qué no seguimos pensando con la mentalidad del Imperio Romano, que creían que los esclavos eran como un objeto que no valía nada, que las mujeres, que si una Era mujer una estaba... vergüenza tener una mujer, una familia que tener romana, que tener una mujer, era una vergüenza. Importante Ujú. eso. De hecho, si un esclavo se enfermaba, lo dejaban morir en el bosque. Si una mujer, como dice Arthur, estaba embarazada y lo que iba a tener era una mujer, podía matarla o abortarla. Abortarla, Eso era válido. eso era válido. ¿Por qué ya no vivimos en una sociedad donde se promueve la tolerancia? ¿Por qué no vivimos en una sociedad racista que cree que la raza X es mejor que las demás? ¿Por qué? Porque la fe y la política sí se mezclan y la fe ha traído cambios en la política. Lo que pasa es que los progresistas son como el típico niño hijo de papi y mami, que llegó el papá y era pobre y se mató tratando de montar su propia empresa y luego de matarse montando su propia empresa, la hizo crecer, la hizo florecer, se viene y se pensiona y le cede la empresa a sus hijos y sus hijos le echan a perder la empresa. El progresista vive con capital cristiano prestado y luego agarra los propios principios de nosotros, los echa a perder y ya luego, ya cuando está viendo que está echando a perder la sociedad, ahí vienen, como dice el refrán, como perros arrepentidos, Sí, pidiendo otra vez los principios cristianos. exacto. Qué fuerte está eso. Está muy interesante la La afirmación. realidad. Es la realidad. Chicos, tenemos un comentario por parte de Caroline que dice que aún sin tener un Estado laico se siguen aprobando todo tipo de leyes e influencias ideológicas de izquierda. Tenemos unas preguntas de Gio Serrano que dice, ¿hay márgenes legales para marcar el territorio de expansión de un Estado laico para con la libertad de culto y costumbres religiosas? Y de casualidad, ¿conocen o saben un poco a profundidad de este tema en América Latina? Yo creo que sí hay una demarcación, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, ese es un proyecto que se tiene que revisar con lupa, porque cuando usted deja que los progresistas hagan el proyecto de ley de un Estado laico, no se sorprendan si usted por decir la palabra Dios se lo llevan esposado, ¿verdad? Depende a quién deje usted redactar ese proyecto, hay que ponerle mucho ojo y no dejar que sea cualquiera y cerrar todo portillo, porque se supone que ese proyecto es para protegernos y para que el Estado no promueva una religión en particular ni obliga a los demás a profesar una religión. Pero si Exacto. al final el Estado va a andar promoviendo el progresismo y va a obligar a la gente a que piense como un progre, entonces ya no estaríamos hablando de un Estado laico, ya sería un Estado Estado laicista. totalitario, que sería lo que estaría pasando. Exacto. Entonces yo creo que sí hay márgenes legales. Lo que pasa es que los abogados cristianos y los diputados cristianos se tienen que despabilar. Tienen que dejar de lado la obsesión por el poder y despabilarse y tener mucho cuidado. Porque si nosotros no tenemos cuidado con esto,
le vamos a entregar toda nuestra fe, todas nuestras libertades a personas que nos odian y que quieren destruir nuestra propia fe, y no podemos hacer eso definitivamente. Correcto. Ok. Creo que alguien quiere decir algo. Creo que vi por Sí, el chat Valesca, si quieres, puedes hablar o puedes escribirlo como quieras. Ah, sí, yo lo digo. Quería decir que el Estado laico, como está diciendo Dani, que las definiciones, ¿verdad? Si significa que no se mete o no se entrelaza la religión y el Estado, de cierta forma, yo siento que las personas que están apoyando, digamos que los progresistas, los que están apoyando muy fuertemente al Estado laico, y casi que exigiendo que lo tengamos, están reflejando heridas muy evidentes que todavía están abiertas de traumas religiosos. Y lastimosamente el cristianismo en estos momentos, bueno, no en estos momentos, no, digamos, todo este tiempo que ha estado, eh, ha perpetuado eso, ha perpetuado la exclusión, la discriminación, el odio y muchas cosas que no están dentro de incluso los principios y valores cristianos, ¿verdad? Que llega un punto a contradecirse por ese aspecto, y ustedes lo mencionaban, ¿verdad? Hay muchas cosas fundamentales del cristianismo que son fundamentales para la moral, ¿verdad? Para la moral y para todas las personas, básicamente, quieran estar laico o no crean en Dios o sí, son importantes, pero se nota que las personas están sangrando sobre esa idea del Estado laico. Y bueno, por lo menos así lo percibo yo. Y como decía, no me acuerdo si fue Dani o Arthur, pero que no es posible la imparcialidad, no es posible la imparcialidad. Entonces, muchas personas entran con argumentos de que el Estado laico va a hacer lo que todo sea neutral. Y no es posible, todos tenemos nuestras opiniones y como decía Arthur, no podemos, pero sí es posible ser objetivo. Y no, no tenemos que dejar que esas falacias, porque muchas personas cristianas y no cristianas empiezan a creer que es una batalla en serio entre ustedes son neutrales y nosotros somos cristianos, y no me parece que esa es la lucha, ¿verdad? Hay mucha confusión en eso. Y también quería decir con respecto a un comentario que yo escuché, que decían que cómo es posible de los márgenes legales, cómo es posible que un psicólogo ejerza en una iglesia, como un psicólogo parte de la iglesia, y en este caso estaban hablando porque ese psicólogo estaba llevando a cabo terapia de conversión, que bueno, me imagino que ustedes ya saben que no es ético, no es moral, pero No igual, suena nada ético ni moral, de hecho. sí, no lo es para nada, incluye mucha tortura. Y las personas del grupo estaban comentando, ¿cómo es posible esto? No hay alguna ley que prohíba que una persona de esas creencias, de una iglesia, sea psicólogo. Y yo me quedé un momento cuestionando, ¿cómo vamos a decir es ilegal que personas del cristianismo específicamente ejerzan X o Y profesión solamente por sus creencias, asumiendo que ellos, cualquier otra religión que no sea el cristianismo, pueden tener un aporte más ético a la profesión? Y me pareció ahí que se vio muy pronunciado el dolor y rencor del trauma que incluso ese psicólogo, ¿verdad?, que está perpetuando mala doctrina, pero se está reflejando que las personas ya ven al cristianismo por medio de esas personas que ejercen mal y quieren hacer, según ellos, leyes éticas que incluyen excluir a todo una religión, todo Un sector. Todo un credo, sí. Exacto, sí. Entonces, no sé,
Supuestamente era breve, pero me emocioné. Está perfecto, está No, perfecto. No hay buenísimo. problema. Sí. No sé si tienen algún comentario al respecto, chicos, pero no, me pareció bastante acertado. De hecho, siempre nos pasan como limitando en muchas áreas, ¿verdad? Y es preocupante. Miras que yo quiero contar una anécdota. Hace poco en Twitter tuve un encontronazo con un progresista. Bueno, un encontronazo no, es como un dime y direte a punta, dime que te diré a punta de tweets, pero con respeto. Bueno, al menos de mi parte, el respeto está garantizado, ¿verdad? Yo no puedo garantizar que la otra parte vaya a tener el mismo Vaya a respeto, ¿verdad? respetar igual, sí, pasa mucho. Correcto. Él me decía que Estado laico consistía en que el gobierno no le tenía que dar dinero a ninguna asociación y me ponía la asociación Obras del Espíritu Santo. Y yo le pregunté a él, dígame una cosa, ¿por qué el gobierno le dio dinero a Asociación Obras del Espíritu Santo? ¿Será porque es religiosa o será porque esa organización está haciendo algo por la sociedad que el gobierno no hace? Y es evidente que Asociación Obras del Espíritu Santo alimenta 75,000 niños al año y que el gobierno sinceramente no lo está haciendo. Entonces ellos creen, y yo le dije a él, le devolví la tortilla. Si usted me dice a mí que el gobierno no le puede dar fondos a una asociación, aunque haga cosas que el gobierno no hace solamente por ser religiosa, déjeme decirle que el intolerante y la persona que está ejerciendo discriminación contra la religión en este caso es usted. Correcto. ¿Por qué? Porque Estado laico no implica, y aquí ya estamos comenzando a ver lo que no es Estado laico. Estado laico no es renegar de las raíces cristianas de cada país de la civilización occidental. Costa Rica es un país cristiano. Costa Rica no es un país ateo, no es musulmán, no es budista, no es hinduista. Le guste o no a los progresistas, es un país cristiano. Celebramos Semana Santa, celebramos Navidad. Tenemos un hospital que se llama San Juan de Dios, tenemos la clínica bíblica, tenemos el cristianismo impregnado en el vocabulario. Usamos palabras como si Dios quiere, ojalá. Usamos palabras que tienen que ver con Dios. El progresista lo que quiere es descristianizar o hacer que la sociedad sea atea poco a poco mediante ciertas leyes y cosas que ellos van haciendo. Estado laico no implica que el gobierno no le pueda dar, como les digo, fondos a una organización solo por el hecho de ser cristiana. Estado laico no significa que una persona no puede orar o mencionar la palabra de Dios en la asamblea, o que una persona no pueda predicar en un parque, o que una persona no pueda compartir su fe con otro. Eso no es Estado laico. Ay, es que me decía este progresista, ustedes pónganse a orar en sus templos y en sus casas. Vea usted qué definición de Estado laico, que usted solamente puede ser cristiano dentro de las paredes de su casa o de su templo. Eso es privatización de la fe y eso es encerrarnos. Esa gente básicamente quiere que usemos nuestras casas como cárcel y nosotros no nos podemos dejar de eso, no nos podemos dejar. Exacto. Yo quiero complementar el comentario de Gio Serrano, que puso aquí que el cristianismo es más que una religión, creo que puede categorizarse como un movimiento porque va más allá de reuniones dominicales, sino un estilo de vida que afecta a todo nuestro actual. Correcto. Gio, lo que estás describiendo es una filosofía, es una cosmovisión, de hecho, no es una religión. Y a la gente se le olvida que el cristianismo es una filosofía. Sí, es una filosofía, no es una religión. Lo que pasa es que esta filosofía tiene un impacto espiritual más allá de lo que podemos describir. Por eso es un estilo de vida tan distinto, por eso es una filosofía tan distinta y por eso es tan atacada, porque transforma a la persona, a diferencia de otras que viven a punta de mentiras. Entonces es eso, ojalá pudiéramos entender todo eso y creo que muchas cosas caen en claridad. Leonel nos comenta que es realmente una guerra cultural de conocimiento y es el momento de que salga y divulgue lo más simple y blanco posible. Bacon dice que el poder es conocer, pero los que conocen a profundidad y que deben sacar a luz esos temas, ¿dónde están? Sí, ¿dónde están? Efraín menciona que tienen razón, que textos muy sacados de contexto, aplicados de tal manera que no son congruentes con el resto de la escritura, con lo que estamos comentando antes dentro de las mismas iglesias. La cual se interpreta a sí misma. Son entonces textos teológicamente muy mal aplicados. Exacto. Gio nos comenta que la política es el poder sobre las masas. ¿Eso ya lo dijiste, Arthur? ¿O leíste el comentario? No, yo más bien le apoyé el último comentario que ya puso. Ok, menciona que la política es el poder sobre las masas y el cristianismo prende llevar el evangelio a esas masas. Justo por eso es donde más precisa Más presencia. de que se busque.
que no haya separación. Exacto. Tenemos un comentario dentro del forum que menciona ¿cómo saben ustedes que en realidad el gobierno como tal quiere implementar un Estado lacista y no laico? ¿Cómo pueden, Laicista. digamos, referirse a esa diferencia, digamos? Ujú. Dani, ¿quieres responder eso o la mando yo? Dale, Arthur, te Ok, cedo el campo. gracias. Ok, vamos a ver. Para los que tal vez hemos hecho un poquito más de investigación en este tema, ustedes nos escuchan a mí, Dani, decir muchas frases como progresismo, como marxismo, izquierda, ok. Todas estas son filosofías, todos estos nombres que estamos diciendo son ideologías. El Partido Acción Ciudadana sostiene una ideología postmodernista, izquierda y progresista, para los que están como, ahí como bateaditos con esto. O los que tal vez no entienden muy bien qué significa. El progresismo se trata de la deconstrucción de las verdades, justo con el posmodernismo que también se mete allí. Entonces, en el progresismo, usted avanza por incluir a todos. Se supone que así debe ser. Pero ¿qué pasa? El progresismo es débil porque falla en incluir a las personas que están en contra de lo que el progresismo piensa. Entonces, lo que estamos viendo en realidad es una ideología que se viene de izquierda, una ideología que tiene sus raíces en el manifiesto comunista de Karl Marx, y una ideología que se ha demostrado una y otra vez que falla. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el hijo de un padre que ya es asesino, y aquí viene el hijo también con los mismos instintos. Por eso nosotros decimos que este gobierno tiene estas tendencias y las ha demostrado una y otra vez. Tenemos diputadas como por ejemplo la señora Paula Vega, que ha tenido actitudes que honestamente yo no sé por qué las tiene y yo personalmente me cuestiono mucho si esa persona debe estar ahí ejerciendo algún tipo de legislación. Y también tenemos personas dentro del mismo gabinete que están tratando de imponer, que es una característica del socialismo y el comunismo, imponer ideologías o imponer leyes que censuran a los demás, que censuran a las personas que piensan distinto. Eso es característico también del progresismo. Y como les dije, el progresismo es un hijo del comunismo, viene por allí. Entonces, ¿qué pasa? Por eso estamos diciendo que las tendencias nos están demostrando que no es Estado laico, es Estado laicista. Es como dicen aquí comúnmente en Costa Rica. Si tiene orejas, ladra y tiene cola, ¿qué es? ¿Así? Pues yo lo pondría así de sencillo. Dani, no sé si quieres agregar algo. Perdón, ¿cuál era en sí? Es que no había escuchado bien la pregunta. ¿Me la pueden repetir de nuevo? Sí, que ¿cómo saben ustedes que hay una diferencia, digamos, que el Estado está proponiendo un Estado laico o lacista, digamos? ¿Cómo interpretaría uno eso? Bueno, yo les invito a una cosa. Ahora yo estaba haciendo un experimento con Juan Miguel, ¿verdad? Y yo le decía, número uno, hay que responder, ¿quiénes son los que están pidiendo Estado laico? Ok, hay ciertos diputados como por ejemplo Paola Vega y María Vita Monge del PUS. Bueno, Paola Vega es del PAC, María Vita Monge es del PUS. Y si usted se pone a ver esas noticias, cuando los diputados piden Estado laico y se pone a ver el contexto, ¿qué observa usted ahí? Número uno, hicieron una oración en la Asamblea Legislativa y entonces la diputada se salió y pidió Estado laico. Número dos, un cura se pronunció sobre el tema del aborto, que eso también pasó hace unos meses y algo le había respondido María Vita Monge. O no sé si fue ella o la Rosa Boli, alguna de las dos. O sea, un cura no puede pronunciarse sobre el aborto porque invoca Estado laico. Entonces, veamos cuáles son los motivos por los cuales la gente pide Estado laico y nos daremos cuenta si lo que están pidiendo en realidad es un Estado laicista o laico. Porque si a mí me vinieran a decir, mira, es que el gobierno está obligando a las personas en que se conviertan en católicos y hay curas redactando las leyes para catolizar, no sé, para que todo el mundo se haga católico. A ellos le diría, mira, mejor pidamos Estado laico porque nos están obligando a todos, pero yo no veo eso. No, no, no. Simplemente una persona de fe hace un comentario sobre el aborto, el matrimonio gay, o se hace un acto religioso en la Asamblea Legislativa, o algo en lo que el gobierno está involucrado con un acto religioso y piden Estado laico. Entonces, ahí está la prueba de que lo que quieren es un Estado laicista, laico no. Sí, incluso yo me atrevería a criticar lo siguiente, y aquí es donde yo personalmente, esto es una opinión muy personal,
Aquí es donde yo cuestiono la formación ideológica, incluso el conocimiento de las personas que están allí en la Asamblea Legislativa. Si estuvieran un poquito más informados, sabrían que no pasó nada malo con que un cura o un sacerdote esté llorando, que esté haciendo un rezo allí en la Asamblea Legislativa. No pasó nada malo. Si supieran que es Estado laico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Vemos una reacción de un progresista que dice, no, Estado laico ya. Y si estuviéramos más informados, si esas personas estuvieran más informadas, saben que lo que están viendo es un Estado laicista, no un Estado laico. Entonces, ahí es donde yo pienso, bueno, y me cuestiono qué clase de formación tienen. ¿Realmente han hecho su tarea esas personas? ¿O es que como un día ven una camisa, pasan viendo YouTube todo el día? Entonces, Con permiso, me gustaría nada más añadir un pequeño detalle adicional. Y es que, bueno, los autodenominados, y voy a insistir en ese término, así lo uso en mis artículos, los autodenominados progresistas lo que vienen es a pretender imponernos a todos, ¿verdad? Vía poder del Estado, con nuestros impuestos, una cosmovisión que, además de que ha fracasado estrepitosamente, no tiene fundamentos ni científicos, ni históricos, ni nada, solo de algunos filósofos de ellos mismos, ¿verdad? Pagados con nuestros impuestos. Ahora, estamos en una, si no me equivoco, ¿verdad? Por lo menos por ahí me invitaron a mí, estamos en una reunión organizada por un partido liberal, cuyo fundamento es el liberalismo clásico, que es el liberalismo que tiene respaldo científico. De hecho, es el principal movimiento político a nivel global que tiene respaldo científico en sus resultados e histórico. Ahora, el liberalismo, voy haciendo unos conectes, nace de los conceptos de libertad y valor del individuo, impulsados principalmente o retomados más bien, porque vienen desde la Biblia, ¿verdad? Pero retomados por la Reforma Protestante de hace más o menos unos 500 años, ¿verdad? Entonces, no hay tiempo ahora para esto, pero habría que hacer un gran análisis histórico. Por ejemplo, para lo que mencionaba ahora Valesca, que fue muy valioso, ¿verdad? De que hay muchas heridas abiertas en muchas personas, mucho adoctrinamiento, muchas mentiras que se han dicho. Y hay una gran leyenda negra acerca del cristianismo, eso es cierto, se han dicho muchas mentiras acerca del cristianismo. No es cierto que el cristianismo mató a 90 millones de aborígenes en América por demasiadas razones. Esa es una leyenda negra inventada por los ingleses. Primero, no había 90 millones de personas. Segundo, la gran mayoría de muertes fueron por los virus que tenían los españoles en su sangre, cosa que para la época era imposible saberlo para ellos, ¿verdad? Y de hecho, si nos vamos a revisar las leyes, por ejemplo, de la época, tanto la reina Isabel le dio estatus de españoles a los indígenas, ¿verdad? Algo inimaginable para ningún imperio de la historia, y mucho menos anterior a ese. La reina Isabel casi que puso sobre el tapete un concepto muy similar a lo que hoy llamamos derechos humanos. Y no mucho después, el rey Carlos, no me acuerdo si primero o cuál, que es el rey cristiano más poderoso de la historia, porque él gobernó sobre España, sobre Portugal, sobre Austria, sobre Holanda, incluyendo el imperio portugués, el imperio español, es la corona más poderosa que ha existido. El rey Carlos detuvo la conquista y colonización de América, la detuvo para hacer una pausa, y eso fue en el siglo XVI, o sea, 1500 y algo, sí, para sí. hacer una pausa y revisar a fondo el trato que se le estaba dando a los indígenas, ¿verdad? Nunca en la historia de la humanidad un rey detuvo una conquista para ver si se estaba tratando bien, ¿verdad? A las personas de esa sociedad. Y así podemos dar otro montón de ejemplos de cómo hay muchas mentiras que se han dicho sobre el cristianismo. No es cierto que las cruzadas fueron, y hay mucho fundamento histórico para lo que voy a decir, fueron una agresión intencional hacia Oriente de parte de los países cristianos. Más bien, hubieron más de 2000 ataques musulmanes contra el mundo cristiano, contra Europa. Por dicha, estuvo ahí Constantinopla para resistirlo durante 1000 años, hasta que terminó cayendo en el 1453. Y aún así lograron meterse los musulmanes hasta España y por todo lado, ¿verdad? Pero las cruzadas fueron menos de 10 y fueron un intento de defensa más bien de un mundo cristiano
que no tenía un ejército central organizado, como sí tenían los imperios musulmanes. Las cruzadas fueron un rejuntado de voluntarios casi, ¿verdad? Por eso fracasaron en realidad, porque no era un ejército formal, bien organizado. Entonces, sí me gustaría aclarar eso, que también a lo largo de los últimos 5 siglos se han dicho muchas mentiras contra el cristianismo, que han hecho que muchas personas sientan odio hacia el cristianismo, desconociendo los grandes aportes que el cristianismo ha hecho a la humanidad, como hospitales, orfanatos, universidades y un largo, etcétera, ¿verdad? Les entrego la palabra. Muchísimas gracias, Efraín, y muy acertado, completamente de acuerdo. Excelente comentario, exactamente, totalmente de acuerdo y muy importante que el tema de la desinformación y la ignorancia es algo que estos movimientos se aprovechan y desgraciadamente lo vemos también replicado en universidades, en escuelas, en colegios que se agarran de estas falacias y las esparcen. ¿Y qué pasa? Tenemos sociedades jóvenes que vienen creciendo con todas estas mentiras y muchas veces por la vagancia que existe no hacen su tarea y no se dan cuenta en realidad que el profesor les está mintiendo. Entonces es importante también conocer datos históricos fehacientes y correctos. Y uno menciona que si estuvimos hablando sobre la parte de lo del Estado laico a nivel de América Latina, digamos, como qué datos conocen o qué leyes regulan quizá América Latina en esa área, digamos, si conocen algo. Dani, vos conoces un poco más del tema allí, yo creo. Bueno, yo creo que el tema es vacilón, porque los progres son cortados con la misma tijera, son como iguales en todos los países. Básicamente, el, el tema del Estado laico, como diría un amigo, son como fabricados en serie, ¿verdad? El tema del Estado laico es como igual en todos los países. Usted ve que piden Estado laico para que no se pueda hablar nada en contra de lo que es políticamente correcto. El tema es igual, es el mismo. Y básicamente es curioso, porque yo le voy a dar un dato. Ayer hablé con un amigo mío que hablé con él porque es católico y como el Estado nuestro es confesional católico, yo no soy católico, pero hablé con él y le hice una pregunta. Le dije, él sabe mucho sobre el tema de la Iglesia Católica. Yo dígame una cosa, Miguel, ¿cuánto dinero invierte el Estado en la Iglesia Católica que tanto se quejan los progresistas? Y me pasó un enlace que antes del PAC, el Estado había invertido 3.700 millones en 6 años. Ahí estamos hablando de poco más de 600 millones por año. Que no es mucho si vemos que el Estado, el 10 de septiembre del 2019, salió en CROI.com que Casa Presidencial pidió 3.786 millones para capacitaciones LGTB para el gobierno. Ahora, ¿cuánto invierte el gobierno en cada marcha del orgullo que se celebra creo que es en mayo o en junio? ¿Cuánto invierte el gobierno en capacitaciones LGTB? ¿Cuánto invierte el gobierno adoctrinando a las personas desde la escuela, el colegio con educación sexual? ¿Cuánto invierte el gobierno en pagar a los profesores que dan estudios de género en la Universidad Nacional? ¿Cuánto invierte el gobierno adoctrinando mujeres con el feminismo en el INAMO? Tendríamos que separar la política del progresismo, entonces. En Argentina, por ejemplo, hay un organismo que se llama el INADI, que es un organismo básicamente que persigue a las personas que hablen, digamos, en contra de la ideología de género, que de hecho han perseguido el propio Agustín Laje. Una vez Agustín Laje dijo algo y lo persiguieron. Una vez un transexual, un político en Argentina dijo que X transexual no es una mujer, es un hombre, lo cual es biológicamente cierto, y el INADI lo llamó a cuentas y lo censuró. En eso se invierten dinero para defender su propia religión del género. Entonces, el gobierno a la larga invierte más en la religión laica que ellos impulsan que en la propia Iglesia Católica. Los 3.700 millones que el gobierno invirtió en la Iglesia Católica en 6 años es porque la Iglesia Católica tiene colegios donde hay monjas y hay sacerdotes que son profesores y tienen templos o catedrales, digamos, aquí en Costa Rica, que son patrimonio arquitectónico del país, que tienen años y el gobierno como que les da mantenimiento. Exacto. Pero no es que el gobierno ande promoviendo, que el gobierno, digamos, ande obligando a la gente a hacerse católico. O sea, yo creo que este reclamo de los progresistas de Estado laico está totalmente sobrevalorado. Valeria Vega menciona que es relativamente poco lo que se invierte. No sé si Valeria quizá como podríamos como argumentar un poquito más o contarnos un poquito más o no sé si
Si quieres puedes hablar, Valeria, no hay ningún problema también. Siéntese en... Ah, ok. No, es que dijiste que es relativamente poco lo que se invierte, digamos, en esa parte. Eh, Nos mencionan aquí en el forum también que, bueno, que estamos hablando ahora de la parte del progresismo como tal. Entonces tomemos como base, digamos, la parte del progresismo. O sea, implica progresar, ¿verdad? Porque el progresista, digamos, como tal, menciona que la religión o el estado religioso o la fe como tal no implica progresismo, y quizá, digamos. Entonces, como qué aportes podría tener en sí, digamos, la religión a lo que es la parte de progresar como sociedad. No sé si nos pueden comentar un poquito más al respecto, nos menciona aquí en el foro. Bueno, lo va a hacer el campo de Artur, porque yo creo que si la religión ha hecho cosas para que la sociedad progrese, bueno, Artur, háblale un poco del legado del cristianismo. Ok, A ver, bien, vamos a ver, mucho lo cual tenemos hoy en día y privilegios y avances que disfrutamos hoy en día ha sido gracias, número uno, a científicos cristianos, número dos, a políticos cristianos y a filósofos cristianos. Tenemos libertad, tenemos ciencia, tenemos energía, tenemos electricidad gracias a gente que ha sido cristiana, que ha pedido iluminación de parte de Dios, y no digo que lo obtuvo milagrosamente, sino que eran gente que era firmemente creyente en el Evangelio, firmemente creyente en sus convicciones religiosas, cristianas, incluso gente católica también que ha tenido su aporte dentro de toda la historia. El cristianismo es el que nos ha impulsado y nos ha hecho progresar. Y progresar me refiero a avanzar. Voy a decir la diferencia, avanzar. El cristianismo nos ha llevado hacia eso, hacia el avance, hacia el progreso, a ir adelante como sociedad, incluso como civilización. ¿Qué pasa? El progresismo es lo contrario, el progresismo es ir en reversa en realidad. Es más, no debería llamarse progresismo, debería llamarse, no sé, ¿cómo puede ser un buen nombre? Reversismo. Podría ser el nombre que más le va. ¿Por qué? Porque lo que ellos evocan es que usted remueva todo tipo de autoridad religiosa, todo tipo de ente religioso que le diga a usted cómo pensar. Porque usted tiene que pensar libremente, usted tiene que percibirse así como usted su mente lo imagina. Si usted se siente un día perro, pues usted tiene derecho a ser perro. Y si alguien le dice a usted que eso no es el caso, entonces pues esa persona se va censurada, se va a la cárcel y en casos mayúsculos hasta la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Dígame usted, y aquí mando la pregunta a todos los demás, en una sociedad en la que a usted se le ocurre de repente autopercibirse como un tigre que quiere comerse a la gente, eso es progresar. Y el Estado usted le da el derecho de matar a la gente, porque usted, no, y también quiero ponerlo así, usted mata a las personas porque usted se siente un tigre y quiere comerse a las personas. Y usted es progresista, ¿al Estado le puede decir algo al respecto? ¿No, verdad? ¿Mm? O de repente hoy me percibo como coronavirus y le voy a dar tos a todas las personas. Y mi forma de darle tos a la gente es que los voy a ahorcar. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un punto en el que es tal la ridiculez, y yo sé que da risa, o sea, es tal la ridiculez y es tal no sé, honestamente, no quiero usar la palabra, pero es tanta la ignorancia que se está llevando con estas ideologías que más bien vamos en reversa. Más bien vamos hacia la era, digamos, paleolítica, obviamente, si lo queremos poner así. Vamos en retroceso. No hay tal progreso en el progresismo. Es todo lo contrario. Nos está llevando hacia la perdición, nos está llevando, según ellos, hacia la inclusión, hacia el avance, y más bien es lo contrario. Lleva hacia la exclusión, hacia la censura y hacia la muerte en muchos casos. Es un trastorno mental, nos Incluyendo esto, menciona el tema Melanie. del aborto, ¿verdad? ¿No? ¿Qué, perdón? Es un trastorno mental, nos menciona Melanie. Sí, podría decirse un trastorno mental. ahora, Ajá, Dani. en una sociedad no cristiana, no tenemos una base fundamental para decir que todos los seres humanos somos iguales en dignidad. ¿Por qué? De acuerdo a la cosmovisión evolucionista, la teoría de la evolución dice que el fin de todo organismo vivo es sobrevivir y reproducirse, y que obviamente la selección natural lo que hace es que, valga la redundancia, selecciona al más fuerte mientras que elimina al más débil. Todo ser vivo se divide, digamos, todo el reino biológico se divide en dos. Los más fuertes, los más débiles sobreviven, los más débiles son eliminados. De hecho, eso era lo que decía Herbert Spencer
cuando hablaba del darwinismo social, y fue lo que llevó a la práctica Adolfo Hitler, hablando del Übermensch, ¿verdad? El famoso Übermensch de Nietzsche, el superhombre, y Adolfo Hitler de que hablaba de la raza aria, la raza superior, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos motivo, digamos, para pensar que todos los seres humanos somos iguales. El progresismo lo que hace es que le roba al cristianismo su legado. Habla de derechos humanos cuando en una sociedad no cristiana no hay base para hablar de derechos humanos porque no todos somos iguales. O sos débil o sos fuerte. Entonces tenemos dignidad y tenemos derechos humanos gracias al cristianismo, en primer lugar. La esclavitud se abolió gracias a los cristianos William Wilberforce y Abraham Lincoln, ¿verdad? Que de hecho agarraban pasajes de la Biblia para tratar de abolir la esclavitud y lo lograron. Eso ustedes pueden ver una película muy buena que se llama Amazing Grace, que habla de la vida de William Wilberforce y el tema de lo que es la abolición de la esclavitud también. Tenemos al pastor Martin Luther King, con el tema de los derechos civiles, que luchó por los derechos de la comunidad negra en los Estados Unidos y logró que los negros, digamos, tuvieran iguales derechos que las personas de cualquier otra raza, alegando o usando pasajes de la Biblia, como el libro de Hechos, donde el apóstol Pablo dice que de una sola sangre, de un solo linaje, hizo a todos los hombres y por lo tanto todos los seres humanos somos iguales. Iguales, exacto. Igual los derechos de la mujer. La Biblia dice también que delante de Dios no hay hombre libre ni esclavo, judío ni gentil, ni varón ni mujer, sino que todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. La mujer es igual que el hombre. Que tengan roles distintos no significa que la mujer sea inferior. Entonces en el cristianismo vemos eso. ¿Quién diseñó el método científico? El cristiano Francis Bacon. Los primeros científicos creían que el universo era creado por Dios y que por lo tanto era racional, y como el universo es racional, puede ser comprendido por mentes racionales como la mente humana y puede ser estudiado sistemática y racionalmente por un método llamado ciencia. En un mundo sin Dios, donde el universo proviene del caos y el azar, no hay motivo ni para razonar ni para creer que el universo es racional y que puede ser estudiado para eso. Creer que el universo es racional cuando la causa es irracional es una presuposición de fe atea. Entonces, más bien el cristianismo sí da motivos para crecer y para seguir adelante. Amar al prójimo, ayudar al pobre, el gobierno limitado, que es uno de los pilares del liberalismo, derecho a la vida, habla de la propiedad privada, cosa que no le gusta a los marxistas. De los 10 mandamientos hay 2 que son antisocialistas, que son no robarás y no codiciarás, que es lo que el socialista hace. Entonces, ¿cómo no va a traer progreso al cristianismo? Por Dios, ¿verdad? Exactamente, y el socialismo y el progresismo no les gusta a esos. Correcto. Sí, Melanie, si quieres puedes abrir el micrófono, puedes escribir. Sí, buenas noches a todos. Hola. Primero, lo que decía el compañero Arthur sobre el ejemplo que dio, yo creo que es muy peligroso eso, ¿verdad? Pensar eso, porque han habido casos de personas que dicen ser transedad. Digamos, yo me puedo considerar una persona de 6 años o de 7. Eso es totalmente peligroso. O sea, cambiando tal vez un poco el tema del Estado laico, perdón si me desvío, pero es peligroso porque, digamos, yo me considero una persona de 6 años y quiero tener un noviecito de 6 años, o sea, ya ahí nos estamos yendo hacia la pedofilia ya, ¿verdad? O igual un tema sobre eso. Pero yéndome más a la parte religiosa, bueno, sabiendo que creo que todos son cristianos evangélicos, si no me equivoco. Sí. Podrías asumir eso, sí. Sí, correcto. Sí, yo quería pensar qué opinan ustedes sobre ciencia con religión, ¿verdad? Ya que en la Biblia, bueno, yo no sé sobre los, bueno, a mí me enseñaron, ¿verdad?, de cristianos evangélicos, pero la Biblia está llena de figuras literarias, habla con muchas figuras literarias. Y, por ejemplo, el Papa o en el catolicismo creen en la evolución y en la teoría del Big Bang. No sé, ustedes por esa parte más o menos
qué piensan, porque por ahí también se puede dar este tema del Estado laico, ¿verdad? Que dice, no, pero es que científicamente no está comprobado que Dios, entonces, o sea, que Dios tenga influencia, entonces por eso Ok, no está relacionado política con religión, ¿verdad? Aunque yo en lo personal, yo, bueno, creo que todo el mundo tiene derecho a creer y a hacer lo que quiera. Me gustaría meter un momento la cuchara ahí, si me lo permiten sí, los claro. compañeros. Claro, dale. Dale. Por ejemplo, el tema de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que también hay un montón de leyendas negras contra la Iglesia Católica. Pero, por ejemplo, creo que se llama George Lemaitre, no sé pronunciarlo, un apellido en George francés. Lamarck, el sacerdote belga con Sí, la teoría del sí, Big Bang. exactamente. Exacto, eso fue hace menos de 100 Buenísimo. años, ¿verdad? Estamos hablando de un sacerdote belga, como dice el compañero, que fue el impulsor de la teoría del Big Bang, ¿verdad? Y él Sí, discutió contra científicos ateos que defendían el universo, el concepto de universo de estado infinito. Decían que el universo siempre ha existido y siempre existirá. Mientras que un sacerdote católico, ¿verdad?, especializado en ciencias, defendió la teoría del Big Bang, ¿verdad?, hasta que logró demostrar que realmente él tenía un punto mucho más válido que el de otros científicos ateos de la época. Y hasta hace poco esa es la teoría predominante, ¿verdad?, aunque ha venido sufriendo diferentes cambios. Es una teoría que no va en contra de la Biblia, ¿verdad?, de lo que está registrado en la Biblia, y fue impulsada por un sacerdote católico. El Vaticano, yo no soy católico, pero sé que el Vaticano tiene toda una rama entera dedicada a investigación científica. También hay importantes, bueno, empecemos porque la gran mayoría de universidades, por ejemplo, de los Estados Unidos, de las más grandes por lo menos, tienen un origen plenamente cristiano, ¿verdad? Empezando por Harvard, ¿verdad? Que originalmente de hecho fue una escuela teológica y Sí, aún tiene esa escuela teológica dentro de Harvard, es una de las escuelas teológicas más importantes del mundo. Y en general la educación secundaria, universitaria en los Estados Unidos fue impulsada por el cristianismo. El cristianismo está completamente involucrado en muchas investigaciones científicas en Estados Unidos. Tengo que mencionarlo porque evidentemente es el que más invierte, pero a nivel mundial. Y eh, hay, por ejemplo, no sé si conocen a Francis Collins, creo que se llama, que fue Francis Collins, uno de los que decodificó el genoma humano, Francis Collins. correcto. Bueno, él es creyente, ¿verdad? Pero no solo eso, él dirige una fundación llamada Biólogos que busca, y ha hecho un montón de deportes muy interesantes, lograr que tanto crear una cosmovisión que sea teológica y científicamente compatibles, ¿verdad? Y ha hecho grandes aportes en esta área. Entonces, realmente, y puedo seguir hablando por mucho tiempo de esto, el punto es que no es cierto que haya un divorcio entre creyentes y ciencia, todo lo exacto, contrario. exacto. Eh, Es cierto que han habido malentendidos. Es cierto que han habido personas religiosas que no entendieron algo y lo atacaron y que han habido personas involucradas en ciencia que eran abiertamente ateos y que utilizaron ciertas cosas para atacar el cristianismo, ¿verdad? Pero son casos más aislados que la tendencia. En realidad, Ujú. el cristianismo es un abierto defensor de la ciencia y, bueno, por ejemplo, ahora estaba viendo les recomiendo, por ejemplo, un canal en YouTube que se llama, tal vez muchos lo conocen, C de Ciencia también, pero date un blog que es de un doctor en partículas, Javi Santolaya, y entre algunos temas interesantes que él ha tocado, él ha hablado, por ejemplo, una vez que invitó a un padre católico, por ejemplo, y hablaron mucho de los aportes que el cristianismo puede seguir haciendo a la ciencia, ¿verdad? En especial en darle un norte moral, pero Ujú. también, por ejemplo, hoy hablaron, creo que fue hoy o ayer que salió un video, les recomiendo verlo, que hace un montón de análisis matemáticos y demás, pero la conclusión fue que existe un 50% de posibilidades, aunque no tenemos las herramientas para confirmarlo hoy en día, pero existe un 50% de posibilidades de que el universo en el cual vivimos sea algo
más o menos como lo que podríamos considerar con nuestra mentalidad actual eh, una simulación computacional, ¿verdad? Yo soy informático y tal vez lo entiendo más fácilmente, no sé si me estoy explicando. Eh, un científico japonés muy importante que vive en Estados Unidos también hablaba hace unos años de que vivimos dentro de una matriz, una matriz informática. Y no quiero meterme en conceptos muy raros, y ojo que los estoy diciendo conceptos científicos que son tendencia hoy en día, pero a lo que quiero llegar es que la ciencia cada vez apunta más a que hay algún tipo de inteligencia, ¿verdad? Que dio origen a un universo como el que vivimos, que es absurdamente proclive para que nosotros existamos, para la vida, ¿verdad? Y Entra vida el inteligente argumento, me como gusta, Taylor. nosotros. Exactamente. Entonces, les invito a estudiar más de esos temas, no voy a profundizar mucho en esto, pero el punto es que no hay un divorcio entre el cristianismo y la ciencia. Todo lo contrario, el cristianismo dio la libertad a la ciencia que ésta necesitaba y sembró las bases y se ha mantenido siempre ahí muy tomados de la mano, más allá de algunos cuantos roces entre algunas personas de ambos bandos que no entendieron realmente lo que estaba pasando, ¿verdad? Exacto, exacto. Y creo que vale la pena también rescatar que muchos de lo que llamamos o lo que muchos científicos apoyan hoy como teoría principal es el naturalismo. El naturalismo dice que todas las causas o todo lo que podemos observar en el universo es dado de forma natural o por causas naturales sin intervención de ningún ser divino o una inteligencia superior. Entonces, ¿qué pasa? Cuando excluimos a Dios de la ecuación, muchas cosas, dicen ellos, adquieren sentido, pero en realidad no. En realidad, más bien muchas cosas dejan de tener sentido. Y lo que pasa es que muchos de esos científicos que vemos como muy famosos, como que pegan, ¿verdad? Y otros que se hacen llamar científicos, como este señor Bill Nye, que no tiene nada científico, son naturalistas, son secularistas. Entonces, quitan a Dios porque ellos no quieren dar paso a nada sobrenatural dentro de la ciencia. En realidad, como dijo aquí Efraín, la ciencia y la fe no están divorciadas, al contrario, más bien siempre han ido de la mano. Lo que pasa es que han habido desacuerdos de por medio y hay cosas que tal vez no entendemos aún de la realidad espiritual, incluso del mismo universo. Completamente de acuerdo, Dani. No sé si tenés un comentario al respecto. Bueno, ¿qué no tengo? Es que estos temas me apasionan mucho, ¿verdad? Cuando alguien me da cuerda, ¿verdad? Peor. Si la ciencia y la fe son compatibles, bueno, la ciencia y la fe son compatibles. Cuando uno lee la Biblia, bueno, aquí decía Melanie que el Papa hablaba de la teoría de la evolución y del tema del Big Bang. Nosotros como cristianos tenemos un refrán que dice, en lo esencial tenemos unidad, en lo que no es esencial tenemos diversidad. Entonces, hay temas que no son esenciales o no ponen en peligro la fe cristiana. Por ejemplo, hay personas que creen que el universo no fue creado en 6 días de 24 horas. Se llaman creacionistas de la Tierra Antigua, que creen que Dios puede haber usado la evolución para crear el universo, mientras que hay personas cristianas que creen que el universo sí fue creado en 6 días literales de 24 horas. Ok, son posiciones diferentes, son diversidad de opiniones que no afectan en absoluto la fe cristiana o el mensaje. Ahora, como cristiano, yo también creo en la teoría del Big Bang. De hecho, uno de los más grandes apologistas del mundo, cristianos, William Lane Craig, basa su argumento cosmológico en el evento del Big Bang. Él propone el argumento cosmológico de la siguiente manera. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. ¿Qué evidencia tenemos que el universo comenzó a existir? Bueno, aquí tenemos al señor físico belga, sacerdote católico Georges Lamaitre, que fue uno de los que impulsó la teoría del Big Bang, que ningún científico quería aceptar esa teoría porque es la única que acepta que el universo tiene un principio, y en esa época habían otras que hablaban de universos cíclicos, estado inflacionario del universo, etcétera, etcétera, que proponían un universo eterno. Ahora, el cristiano, a diferencia de los filósofos griegos que creían que la materia era mala, ellos decían que un dios malo había hecho la materia, y algunos filósofos, incluidos los más, si no me equivoco, los estoicos, decían que el cuerpo era la cárcel del alma. Ellos creían que la materia era mala y que nosotros teníamos que liberarnos de la materia. Ellos, por creer que la materia era mala, nunca se dedicaron a estudiar la materia. Sin embargo, volvemos a Génesis 1 y vemos que Dios dice
y Dios creó todo, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Vemos Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Romanos 1:20, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, el cristiano tiene una motivación para estudiar el universo, para estudiar la materia y para hacer ciencia. Que la ciencia es un método que consiste en el estudio sistemático de las cosas hechas. Entonces, ¿son el cristianismo y la ciencia compatibles? Los dos proveen respuestas diferentes que llevan a una misma verdad, que Dios existe. Decía John Lennox, la ciencia no ha enterrado a Dios, pero ha hecho un excelente trabajo enterrando el ateísmo. Ha demostrado que el universo tiene un inicio, que el universo está finamente ajustado para la vida, que la Tierra tiene condiciones muy especiales para albergar vida, que nosotros estamos llenos de información, ¿verdad? Nuestros genes, el genoma humano, que la información no puede venir de causas irracionales también. Y también ha demostrado muchas otras cosas más que nos hacen creer que detrás del universo hay un Dios y por lo tanto cristianismo y ciencia no son incompatibles. Completamente de acuerdo. Quizá como para responderle un poco a Melanie. Melanie, yo sé que tanto Arthur como Dani son unos eruditos en el tema y ya nos han ayudado anteriormente con este tema sobre la veracidad, digamos, si Dios existe, pues, digamos. Entonces tienen bastantes argumentos al respecto. Quizá como para volvernos a enfocar ahora con la parte del Estado laico, en este momento estoy compartiendo un form en el cual, si quieres, puedes dejarnos tu correo y nosotros te estaríamos contactando para después, cuando estemos haciendo quizá otra charla sobre, no sé, el ajuste fino del universo o algo relacionado sobre la veracidad, si Dios existe o no. Sé que Arthur y Dani tienen bastantes argumentos y pueden expandirse un poquito más en esta parte. Para volvernos quizá como a enfocar el tema ya del Estado laico, quizá como a llegar como quizá a una conclusión o ir finalizando, porque ya se nos está haciendo un poquito tarde. Ok, vimos que como tal tenemos un problema, digamos, la parte del progresismo y todos estos avances nos generan y nos limitan a nosotros dentro de la sociedad, nos meten ideales completamente diferentes a lo que viene siendo el cristianismo como tal o respaldo de la fe, pero nosotros como cristianos o nosotros como sociedad o nosotros como personas de fe, digamos, ¿qué podemos hacer al respecto? O sea, digamos, si vimos que hay un problema, ¿cómo podemos hacer nosotros para solucionarlo? Quizá ya dimos una pincelada antes en la respuesta que antes Arthur estaba diciendo, pero quizá me gustaría como enfocarnos también como qué podemos hacer nosotros, qué podemos cambiar a nivel político, qué podemos cambiar nosotros como dentro de nuestras iglesias, qué podemos cambiar nosotros como ciudadanos, pues. Artur, adelante. Sí, yo quisiera, vamos a ver, yo sí soy bastante, a mí no me gusta quedarme callado en esos temas porque creo que la iglesia ha pecado de tímida o no sé hasta qué punto ignorante en esto, pero lo que quiero dejar en claro es que nosotros, los que conocemos la verdad, los que entendemos cómo funcionan las cosas, los que tenemos un poquito más de conocimiento en estos temas, nosotros tenemos que buscar espacios para hacerle entender a la congregación y a los cristianos que no está mal en pensar en política, que no está mal en pensar en ciencia, que no está mal en decir que la iglesia sí tiene injerencia en principios morales que terminan legislando, que terminan apoyando la política, que terminan siendo pilares de la sociedad. Y dejémonos de ilusiones, porque en realidad la política sí tiene injerencia en la sociedad. Y la política necesita una sociedad sobre la cual tener injerencia también. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos manifestarnos, vocalizarnos, vociferar, o sea, darnos a entender, darnos a visualizar, que nos demos a notar como personas pensantes, como personas que entendemos de lo que estamos hablando y que no nos pueden bailar así de sencillo como ellos piensan, como la gente que está arriba piensa que somos un montón de ignorantes que no sabemos qué es lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué pienso yo? Yo pienso que esto tiene que predicarse desde los púlpitos, esto tiene que hablarse en reuniones de jóvenes, en reuniones dominicales, no sé, en cultos, misas, cualquier tipo de reunión, tiene que hablarse el tema, tiene que, porque de otra forma no vamos a salir de la ignorancia. Y mucha gente dirá, no, pero es que bueno, el culto o el domingo o la misa es solamente para lo que sea que se va a hacer en ese momento, para el asunto religioso.
Sí, no estoy diciendo que ya lo quiten, no, no, no. Lo que quiero decir es que se necesita tocar, porque si usted no lo hace, eventualmente usted no va a poder tener ni misa, ni culto, ni reunión, ni nada. Entonces, tiene que tratarse el tema sí o sí, y también utilizar el tema de las redes sociales. Vean, yo soy apologista, Dani también, a mí me gusta mucho el evangelismo, estoy seguro que Dani también, pero el apologista lo que hace también es, vamos a ver, el apologista trata el corazón del hombre como la tierra, una tierra que no ha sido preparada, una tierra que no ha sido orada. Entonces, ¿qué pasa? Les damos razones, les damos preguntas, les damos dudas, les damos argumentos poquito a poquito para que la persona vaya entendiendo, para que vaya moviendo esas piedras que muchas veces son ignorancia, muchas veces es mala información o a veces, muchas veces son orgullo también. Pero es ir poco a poco que la gente vaya entendiendo que los cristianos son pensantes. Y no estoy diciendo que ustedes tienen que informarse y ser unos eruditos y ser totalmente entendidos en todo. No, pero hagan su tarea. Una piedra en el zapato, dice Exactamente, dejarle un siempre una escritor. piedra en el zapato. Y para yo dejarle una piedra en el zapato, yo tengo que saber de dónde cortar esa piedra. Tengo que saber manejar bien las herramientas. Entonces eso es lo que los invito, que investiguen, que sepan que su fe tiene fundamento y que su fe va más allá de un púlpito, de un templo. El cristianismo sale incluso afuera de los templos. El cristianismo es una forma de vivir que tiene implicaciones bíblicas, filosóficas, científicas, morales, de todo, de todo. Allí es donde está puesto. Entonces, mi invitación es, por favor, razonen acerca de su fe, digan esto en los púlpitos, publíquenlo, convérsenlo, tiren ahí o sea, el tema en redes sociales. Y un dicho que usamos a veces mucho, Dan y yo, pateen el panal, tiren la controversia, porque a veces a la gente le gusta como meterse en la controversia, pero úsenlo como excusa para decir verdades, para decir argumentos de forma educada, de forma correcta, con misericordia, con verdad, como dice Proverbios, que con estas cosas se corrige el pecado. Y muchas veces estamos en el pecado de la ignorancia porque nos hemos quedado callados. No nos quedemos callados. Tenemos que manifestarnos, tenemos que darnos casi presentes. Aquí estamos los cristianos que sí pensamos y que conocemos tanto temas como política, religión y ciencia y todo lo que involucra. Buenísimo. Dani, ¿qué tenés que decir? Bueno, yo quiero citar el comentario, digamos, del historiador cristiano Justo Losco sobre el libro de Jonás. Él dice que Dios viene y envía a Jonás a Nínive, y Jonás viene y se va para Tarsis. En vez de ir donde Dios lo mandó, se va para Tarsis. Nosotros como cristianos, Dios nos ha mandado al mundo a predicar el evangelio y a ser discípulos. Y eso implica que tenemos que hablar con personas que son científicos, que son políticos, y no solamente eso, sino transformar la sociedad en la que vivimos, y para eso, pues obviamente la política es un medio importante, y también para proteger a las demás personas, proteger al pobre, al desamparado. Sin embargo, el cristiano ha hecho las de Jonás. Ha dicho, ok, me envían a Nínive, pero yo me voy para Tarsis. ¿Qué es Tarsis? Nuestros propios templos, nuestras propias iglesias, nos encerramos. Ah, no, la ciencia es de los ateos, la mucha letra mata. Ah, no, la política es solo para los correctos, yo en política no me meto, mejor me quedo en la iglesia. Si usted no se mete en la política porque cree que la política es para los corruptos, no se extrañe si usted vive en una sociedad corrupta. Si usted no se mete en ciencia porque usted dice que la ciencia es para los ateos, no se extrañe si vive en una sociedad cada vez más hostil a Dios, más hostil al cristianismo y una sociedad cada vez más atea. Eso tiene que empezar con las escuelas dominicales. Ya no puedo ir a los chiquitos a pintar dibujitos del Arca Noé, sino enseñarles, digamos, a defenderse ante los ataques que reciben en escuelas y colegios y darles una buena base para la fe y la doctrina cristiana. Eso empieza en las iglesias, en escuelas dominicales, en grupos de jóvenes. Los grupos de jóvenes ya no tienen que ser cultos de conciertitos espirituales con dinámicas y todos vamos a jugar y muy lindo el culto de jóvenes. Yo no tengo nada contra los conciertos, no tengo nada contra las dinámicas. El punto es que primero lo primero, estamos en una guerra. Decía William Lane Craig, no podemos enviar a la gente a pelear a la guerra con espadas de plástico, si no vamos a perder. Y las iglesias están enviando a las personas con espadas de plástico. Segundo, la gran comisión, ir por el mundo y hacer discípulos. La Biblia no dice que seamos sal de la iglesia o luz de la iglesia, es sal de la tierra y luz del mundo. ¿Cómo es eso que usted no se va a involucrar en la política? ¿Cómo es eso que usted no se va a involucrar en la ciencia?
¿Cómo es eso? Si Dios a usted le dio talentos, ¿por qué usted no los va a usar? El cambio empieza en nosotros, ya tenemos que cambiar esos mitos, tenemos que cambiar esa estructura que lo único que nos ha hecho es fracasar y darle más poder a los progresistas para que vayan tomando las esferas de la sociedad. No podemos seguir así definitivamente. Qué argumento más fuerte, Dani. La verdad es que lo deja uno pensando bastante. Dino, buenísimo. Qué bien, eso es lo que queríamos. Eso es lo que queríamos, que se fueran con una espinita. Precisamente. De hecho, Diego Villalta nos dice: buenas noches, me uní a esta reunión para informarme y ser más crítico ante tanta información que existe hoy. Es lamentable cómo actualmente hay mucha información que no se investiga y hoy día se resume en nuestra sociedad en no leo, no comprendo, comento y apoyo. Nos felicite, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por el comentario. La verdad es que Gracias. precisamente para eso es que, digamos, intentamos hacer este tipo de reuniones para ser un poco más críticos, y inclusive dentro de las mismas iglesias no son temas que se hablan, ¿verdad? Entonces hay muchas limitantes. Nosotros como jóvenes, digamos, ya no tan joven, pero como joven afecta bastante, ¿verdad? Y no, como dice Dani, nos mandan a la guerra con espadas de plástico, ¿verdad? ¿Cuántas veces no dentro de las mismas universidades nos dicen, pero Dios no está en la universidad, Dios no puede estar dentro de la universidad, el conocimiento no es para Dios? Entonces, digamos, uno como joven es vital saber conocer estos temas, ¿verdad? Precisamente José Loaiza nos menciona que es bueno hablar con los pastores para hacer programas de apologética entre los jóvenes. Sí, es vital. Pues son ellos los que abandonan las iglesias y son absorbidos por la ideología del sistema. Completamente de acuerdo. Y hay muchos testimonios de compañeros, de personas que uno conoce que nacen en la fe, pero llegan a la universidad y murió, ¿verdad? Entonces es hasta cierto punto preocupante. Quizá... bueno, Pablo nos aporta que nuestra fe es racional, con 1 Pedro 3:15, es muy importante para el justo eso, llevar la verdad a otros. Me gustaría que Eduardo quizá nos pueda explicar un poquito del por qué Vida U y por qué existimos y por qué nacemos. No sé si Edu anda por ahí para ir finalizando antes de despedir a los chicos y despedirlos a ustedes. Sí, por acá estoy. Bueno, hola. Eh, bueno, Vidao es un grupo universitario. Empezó en el TEC, que a reunirnos, primero nos reuníamos unos 3, 4 personas, a veces 2, y la idea siempre fue pues de conocer más de Dios, y nos reuníamos cada semana cuando era presencial. Ahora pues no hemos estado muy activos, pero a veces hacemos este tipo de reuniones que de hecho tenemos más personas, más participantes que cuando es presencial. Sí. Y no, realmente fue provechosa. Le doy gracias a Arthur y Dani, que ya nos han acompañado a varias de estas charlas. Realmente son muy provechosas, aprendieron bastante. Considero que todos aprendimos bastante. Y pues no, les agradezco a todos por haber venido. Si quieren, no sé, seguirnos en Instagram como VidaTechCR o en Facebook como VidaTechCR. Ahí estaremos compartiendo cada vez que haya una nueva charla. Y Igual bueno, vuelvo a... Sí, Dani. ¿Con quién habló? No sé quién habló. No. Igual vuelvo a reiterar lo del forum. Es fundamental para nosotros conocer qué piensan ustedes y qué temas consideran que deberían ser tocados, ya sea dentro de las mismas iglesias o dentro del grupo de jóvenes o dentro de lo que sea. Entonces esos comentarios nos resultan bastante importantes para nosotros. Y qué temas podríamos abordar también. Igual le agradezco. ¿Sí? Quería aprovechar, perdón, hay que meter la cuchara, Juan Miguel. No, quería aprovechar para saludar a Eduardo, no lo había saludado, ahí lo veo conectado, a veces converso ahí con él por WhatsApp. Saludar también a Efraín, agradecerle los aportes que ha hecho, ¿verdad? Un gusto. Sí, excelentes y saludar aportes. a todos los que veo aquí conectados, a Víctor, a Gaby, Diego Villalta, Leonel, dice Arroyo, Sol, Melanie, yo creo que Melanie la segunda vez que la veo en una charla mía, ya había llegado a una charla del aborto, a Keylor, a Gio Serrano, Valesca, dice Daniela, Gerson, Alejandro, Paula y Valeria, y otro más que dice pero no sé. Quería saludarlos a todos y muchas gracias por conectarse. Muchas gracias a ustedes, chicos, por la exposición. Como siempre, excelente. La verdad es que nos dejan legítimamente esa piedra en el zapato, ¿verdad?
Y muchas gracias por siempre estar dispuestos para nosotros y muchas gracias a ustedes por conectarse y compartir un ratito con nosotros y querer ser un poco más crítico entre todos, ¿verdad? Entonces, no sé si alguno tiene otra pregunta, sino para ir finalizando. Bueno, con permiso, de verdad agradecerles por este espacio que organizaron. Estoy seguro de mucha edificación. Quería, si me lo permiten, dejarles un enlace de un artículo que yo había escrito, por si alguien quiere aprender más del tema, que habla de por qué la Biblia sí tiene respaldo científico absoluto. Sí, claro. Entonces, pues, si Perfecto, perfecto, mandalo. Muchas gracias, Efraín. La verdad es que los aportes han estado buenísimos. Con todo gusto. Gracias, Efraín. Yo creo que ya estaremos por ahí. Si quieren, hacemos una pequeña oración para finalizar. Sí, claro. Bueno, gracias, Señor, por esta noche que me ha permitido estar en este momento, Señor, recibir estos nuevos conocimientos que estamos seguros que hay muchas cosas que tal vez no entendíamos. Te pedimos para que nos ayudes a poder tener mejor discernimiento, Señor, para poder conversar más de estos temas que a veces son como tabú, incluso en las iglesias. Te pedimos para que nos abras más la mente y para que podamos hacer más nuestra tarea de buscar más, de informarnos más, para que cuando nos hagan preguntas, pues tener las respuestas, Señor. Te pedimos por cada uno de los que se presentaron hoy, para que se vayan con un buen conocimiento, para que puedan aplicar estos conocimientos para hablarle a otras personas. Y te pedimos por Dan y Arthur, que son de mucha bendición para nosotros. Gracias por sus vidas, por sus conocimientos, Señor. Te damos gracias. Amén. Quería hacerles un pequeño anuncio que en Facebook nos pueden seguir en la página Diálogos CIV, Ciencia, Investigación y Verdad. Y también yo tengo una que se llama Dani Pérez Apologética, la cual también pueden seguir por ahí. Muy bueno. Dios les bendiga. Muy bueno. Muchísimas gracias por conectarse. Un saludo. Buenísimo. Dina, muchas gracias, chicos, y muy buenas noches. Chicos. Nos estamos Gracias. conectando ahí. Muchas gracias. Buenas noches. Pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches.